Muy buenos días, apreciadas estudiantes. Les habla la docente Moira Méndez del área de Ciencias Sociales. Continuamos con la experiencia 4. Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. Estamos ya trabajando con la actividad 5. Explicamos situaciones en las que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Ahora empezamos a leer y analizar las fuentes. Fuente 1. El caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas. El boom del caucho, el auge de la explotación de gomas silvestres, comenzó a mediados de la segunda mitad del siglo XIX e inició su declive en 1914. Su auge fue consecuencia de la fuerte demanda de gomas por parte de la industria europea y de los Estados Unidos, mientras que su caída a partir de 1914 se debió a la entrada de producción de las plantaciones de chiringa, Hevea brasiliensis, que Gran Bretaña había establecido en sus colonias del sudeste asiático, con semillas llevadas de contrabando desde Brasil. Impacto de la extracción del caucho en las comunidades nativas. La actividad extractiva llegó a expandirse por toda la Amazonía peruana y tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, pero fueron particularmente brutales para aquellos que habitaban en espacios interfluviales ubicados entre el Putumayo y el Caquetá, inmenso espacio que constituye el territorio tradicional de muchos de ellos, principalmente Bora, Huitoto, Ocaína, Andoque, Recígaro, quienes fueron los extractores directos de las gomas silvestres. Razones de la explotación. La primera es que en la zona la extracción fue realizada por empresas y no por individuos aislados. Primero fue Arana y Hermanos, que tuvo como gerente al comerciante Julio César Arana, y luego a The Peruvian Amazon Company, empresa que este personaje estableció en Londres. El trabajo se basó en la habilitación del sistema, que consiste en entregar bienes a los indígenas para que ellos los paguen con las gomas recolectadas. Los caucheros sobrevaluaban los precios de los bienes industriales que les entregaban y subvaluaban el de las gomas silvestres que recibían. Se establecieron relaciones de intercambio asimétricas que generaron deudas que los indígenas nunca conseguían pagar. Traslado de poblaciones. Otra razón para explicar el terrible impacto causado por la actividad cauchera sobre la población indígena de esa zona fue el traslado que ella experimentó. A partir de 1923, un año después de que el Perú entregara a Colombia, mediante el Tratado Salomón-Lozano, el espacio interfluvial al que antes me he referido, cuando la población había sido llevada por los caucheros a territorio peruano en el margen derecho del Putumayo, se desató un conflicto armado entre ambos países. A raíz de esta confrontación, los caucheros volvieron a trasladar a la población hacia el sur. Fue así que llegaron a los ríos Napo, Apillacu y Nanay, este último al lado de Iquitos, donde hoy existen diversas comunidades habitadas por sus descendientes. Podemos observar en una imagen la resistencia cultural y la explotación del caucho, de Bru Rubio. Fuente 2. La explotación indígena en el boom del caucho. Los abusos a los nativos. Con frecuencia, los indios eran azotados hasta la muerte.
Me fueron reportados algunos casos de hombres y mujeres que murieron bajo el látigo, pero esto parece haber sido poco frecuente. Por lo general, las muertes por consecuencia de la flagelación sucedían algunos días después y no siempre en la estación donde el azote había sido aplicado, sino más bien en el camino de vuelta a casa de estos desafortunados. Torturas a los nativos. En muchos casos, cuando los hombres y las mujeres habían sido tan cruelmente flagelados que sus heridas se pudrían, los racionales mataban a las víctimas por órdenes de sus jefes de sección o por decisión propia. A veces se aplicaba agua y sal sobre las heridas, pero en muchos casos no se hacía ni siquiera este miserable esfuerzo de curación tras una flagelación fatal, y la víctima, con gusanos en la carne, era desviada en el bosque para morir o se le disparaba en el cuerpo, era enterrado y quemado, a menudo arrojado en el monte, cerca de las casas de estación. Abusos a los niños. Un sujeto británico que frecuentemente había azotado a los indios me informó que en una estación abisinia a la que no visité, había visto flagelar a unas mujeres porque sus hijos pequeños no habían recogido suficiente caucho. Como se consideraba que estos niños eran demasiado pequeños para ser castigados, se azotaba a su madre bajo la mirada aterrorizada del pequeño en llanto, dándole solamente unos cuantos latigazos para que el niño se vuelva un mejor trabajador. Castigos a jefes indígenas. A menudo los indios demuestran una fortaleza ante la tortura y la muerte inminente, que es una prueba innata de la excelencia de algunas de sus calidades. Por ejemplo, en los testimonios adjuntos a este informe veremos cómo en más de una ocasión los hombres se rehusaron a delatar el escondite de los fugitivos a pesar de las terribles amenazas de tortura, y si es que no revelaban el paradero de los que se escaparon. Norman ha sido acusado de haberle cortado los brazos y las piernas a un jefe a quien habían capturado e interrogado y que habían preferido sufrir dicha muerte antes de delatar el refugio de los que habían huido. Me informaron sobre más de un caso de este tipo y no tengo ninguna duda de la veracidad de las acusaciones contra el hombre blanco ni de la fortaleza de los indios. Si estuviese en manos de buenos hombres, bajo la administración honesta, las tribus del Putumayo serían diligentes e inteligentes trabajadores. Luego de haber leído las fuentes, el caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas, y la explotación indígena en el boom del caucho, respondemos las siguientes preguntas. ¿Por qué y cómo se explotó el caucho? Acabamos de leer en las fuentes cómo se explotó el caucho, cuál fue el proceso para explotar el caucho y en qué comunidades se realizó esta explotación, ¿no? Entonces vamos a responder el por qué y cómo se dio este proceso. Pregunta número 2. ¿Qué pueblos indígenas u originarios constituían la mano de obra? Lo hemos leído también en las fuentes, ¿no? Acá van a responder estos pueblos, ¿no? ¿Dónde se encontraban? 3. Ahora enumeramos y explicamos las causas y consecuencias que generó esta situación de explotación de los pueblos indígenas u originarios. Eso lo acabamos de ver en la lectura. Quiero que con sus propias palabras lo expliquen, causas y consecuencias. Por favor, quiero ver respuestas auténticas, queridas estudiantes.